Él pensó que era una broma cuando la vio entrar. No por su ropa sencilla, ni por la forma tímida en la que miraba alrededor del restaurante, sino porque no venía sola. A su lado, caminando con pasos lentos y apoyándose en su brazo, estaba su madre. Y en ese preciso instante, sin decir una sola palabra, Andrés sintió como algo dentro de él se tensaba. Aquella cita a ciegas, que había aceptado casi por diversión, acababa de convertirse en una situación incómoda, inesperada y difícil de explicar. No sabía si levantarse, si sonreír, si fingir normalidad. Solo supo una cosa: nada iba a salir como lo había imaginado. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y decirnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Clara avanzó con cuidado entre las mesas elegantes, consciente de cada mirada, de cada susurro imaginado. Había dudado hasta el último minuto si debía ir. Había pensado en cancelar, en inventar una excusa, en protegerse una vez más del juicio ajeno. Pero también estaba cansada de esconder su realidad. Su madre era parte de su vida, no una carga, no un error que debía ocultar. Cuando llegaron a la mesa, Clara respiró hondo y sonrió con educación. Andrés se levantó por reflejo, estrechó la mano de Clara y luego saludó a su madre con un gesto algo torpe. Nadie dijo nada durante unos segundos que parecieron eternos. El restaurante era esos lugares donde todo parece perfecto. Copas alineadas, música suave, clientes vestidos con seguridad y confianza. Andrés solía sentirse cómodo ahí. Era su terreno. Un empresario joven, exitoso, acostumbrado a tener el control de cada situación. Pero esa noche algo lo había sacado de equilibrio. No era enojo exactamente. Era más bien una mezcla de sorpresa, incomodidad y una sensación que no lograba identificar del todo. Se sentó y escuchó a Clara disculparse, explicando que no había podido dejar sola a su madre, que no esperaba que aquello fuera un problema. Lo dijo sin drama, sin pedir compasión, solo como quien explica un hecho inevitable. La madre de Clara sonrió con dulzura. Tenía una mirada tranquila, de esas que parecen haber visto demasiado como para preocuparse por apariencias. Agradeció el gesto y se acomodó en la silla. Andrés asintió, aunque por dentro pensaba en lo que dirían sus amigos si lo vieran. Pensaba en lo poco convencional que era todo. Pensaba incluso en marcharse con alguna excusa elegante. Pero algo lo detuvo. Tal vez fue la forma en que Clara evitaba mirar a su alrededor, concentrada solo en que su madre estuviera cómoda. Tal vez fue la honestidad cruda de la situación. Mientras el mesero tomaba la orden, la conversación avanzó con dificultad. Andrés hacía preguntas. Básicas, automáticas. Clara respondía con educación, pero con cierta tensión en la voz. Cada palabra parecía medida, cada silencio pesado. Sin embargo, poco a poco, Andrés comenzó a notar detalles. Cómo Clara cortaba la comida de su madre antes de que llegara. Cómo le hablaba en voz baja, con paciencia. No había exageración ni intención de llamar la atención. Era simplemente su rutina diaria. Y esa naturalidad empezó a incomodarlo aún más, porque le recordaba algo que él había olvidado hacía mucho tiempo. En un momento, la madre habló. Dijo que su hija siempre había sido fuerte, que desde joven aprendió a hacerse cargo de lo que la vida le puso delante. Clara bajó la mirada, visiblemente incómoda. No le gustaba ser el centro de atención. Andrés levantó la vista y, por primera vez en la noche, la observó de verdad. No como la chica sencilla que había llegado con su madre, sino como alguien que cargaba una historia que él no conocía. Sintió una punzada en el pecho, una especie de vergüenza silenciosa por haber juzgado tan rápido. Andrés se dio cuenta de que aquella cita no era una escena incómoda que debía soportar, sino una prueba inesperada. Una de esas situaciones que revelan quién eres cuando nadie te está mirando. Y aunque todavía no lo sabía, esa noche estaba a punto de enfrentarse a una verdad que cambiaría su forma de ver a las personas y a sí mismo. La cena continuó,
Aunque la incomodidad inicial seguía flotando en el aire como una pregunta sin respuesta, Andrés intentaba mantener una conversación educada, pero por dentro sentía una lucha constante entre lo que estaba acostumbrado a pensar y lo que estaba empezando a sentir. Observaba a Clara con más atención que antes. No hablaba demasiado, pero cuando lo hacía, sus palabras eran claras, sinceras, sin adornos. No intentaba impresionar, no mencionaba logros ni aspiraciones grandiosas. Hablaba de su trabajo sencillo, de los pequeños detalles que le daban paz, de lo mucho que valoraba el tiempo. Y eso para Andrés resultaba extraño. En su mundo, todo era prisa, metas, números. Ali, sentado frente a ella, ese mundo parecía de repente muy ruidoso. La madre de Clara intervenía de vez en cuando, contando anécdotas simples, recuerdos de cuando Clara era niña. Hablaba con orgullo pero sin exagerar. Andrés escuchaba, aunque al principio lo hacía más por cortesía que por interés real. Sin embargo, hubo un momento en que una frase lo sacudió. La madre dijo que Clara había dejado muchas oportunidades pasar para no dejarla sola cuando la enfermedad empezó a avanzar. Lo dijo sin reproche, como quien acepta la vida tal y como viene. Clara intentó cambiar de tema, visiblemente incómoda, pero el comentario ya había hecho efecto. Andrés sintió un nudo en la garganta. Pensó en todas las veces que él había elegido el trabajo por encima de las personas. Pensó en lo fácil que era marcharse cuando algo se complicaba. El mesero trajo los platos y, con ellos, una breve pausa que permitió a Andrés ordenar sus pensamientos. Observó cómo Clara se aseguraba de que su madre pudiera comer con tranquilidad, sin prisas. No había quejas, no había cansancio visible, solo una paciencia constante. Andrés comenzó a sentirse pequeño frente a esa escena, no porque ella fuera mejor que él, sino porque le estaba mostrando una forma de vivir que él había ignorado durante años. Una forma silenciosa, sin aplausos, sin reconocimiento público, pero la conversación giró hacia temas más personales. Andrés habló de su empresa, de lo duro que había sido llegar hasta donde estaba. Clara escuchó con atención, sin admiración exagerada, sin preguntas interesadas, solo escuchaba. Y esa actitud, lejos de halagar su ego, lo dejó expuesto. Se dio cuenta de que estaba acostumbrado a ser valorado por lo que tenía, no por lo que era. Por primera vez, sintió el deseo de ser visto de otra manera, de ser alguien más que un hombre exitoso sentado en un restaurante caro. Pero en un momento, la madre pidió permiso para ir al baño. André se levantó de inmediato para ayudarla, casi sin pensarlo. Clara lo miró sorprendida. Él mismo se sorprendió de su reacción. Caminó despacio junto a la madre, sosteniéndola con cuidado. Ella le agradeció con una sonrisa sincera y le dijo algo que lo dejó pensativo. Le dijo que no siempre el dinero define la grandeza de una persona. Andrés no respondió, pero esas palabras se quedaron resonando en su mente mientras regresaban a la mesa. Cuando se sentaron de nuevo, algo había cambiado. El ambiente se sentía más ligero, más humano. Andrés ya no miraba el reloj. Ya no pensaba en escapar, estaba allí presente. Le preguntó a Clara por su infancia, por sus sueños, por lo que la hacía feliz. Ella habló de cosas simples, de caminar al atardecer, de leer en silencio, de cocinar para su madre. Andrés escuchaba con una mezcla de admiración y confusión. No entendía cómo alguien podía ser tan plena con tan poco cuando él, con tanto, siempre sentía que algo le faltaba. En ese momento, Andrés recordó a su propia madre. Hace años que había fallecido y con ella se había ido una parte del que nunca terminó de sanar. Recordó cómo, en su carrera por crecer, dejó pasar llamadas, visitas, momentos que ahora ya no podía recuperar. La imagen de Clara cuidando a su madre lo golpeó con una fuerza inesperada. Bajó la mirada, intentando disimular la emoción que comenzaba a surgir. Clara lo notó, pero no dijo nada. Respetó su silencio como si entendiera que no todas las batallas necesitan palabras. La noche avanzaba y, sin darse cuenta, Andrés ya no veía aquella cita como un error. La veía como un espejo. Uno incómodo, pero necesario. Algo dentro de él estaba cambiando, aunque todavía no sabía hasta qué punto.
Solo sabía que esa historia, la de Clara y su madre, ya lo había tocado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Después de aquella primera cena, Andrés no pudo sacarse a Clara de la cabeza. No era una obsesión romántica inmediata, ni una atracción típica. Era algo más incómodo, más profundo. Se descubrió pensando en ella en momentos inesperados, durante reuniones importantes o mientras conducía en silencio. No recordaba exactamente qué había dicho, ni cómo se había despedido, pero sí recordaba cómo se había sentido, removido, cuestionado, inquieto. Y eso no le pasaba desde hace años. Estaba acostumbrado a controlar las emociones, a guardarlas en un lugar seguro donde no interfirieran con sus decisiones. Clara había abierto una grieta en ese control sin proponérselo, pero pasaron 2 días antes de que se atreviera a escribirle. El mensaje fue simple, casi tímido. Le dijo que había disfrutado la noche, que le gustaría volver a verla. Clara tardó en responder. No por desinterés, sino porque estaba acostumbrada a que las cosas no continuaran después de mostrar su realidad. Había vivido demasiadas despedidas silenciosas. Cuando finalmente respondió, acepto, pero puso una condición clara: su madre siempre sería parte de su vida, sin excepciones. Andrés leyó el mensaje varias veces. En lugar de sentirse presionado, sintió algo parecido a alivio. Contestó que lo entendía, y por primera vez supo que hablaba en serio. Se encontraron días después en un parque, un lugar sencillo, sin lujos ni apariencias. Clara llegó sola esta vez. Caminaba con más seguridad, como alguien que ya no necesita justificar su presencia. Andrés la saludó con una sonrisa sincera, distinta a la de la primera noche. Hablaron largo rato. Clara contó su historia con más detalle. Habló de cómo su vida cambió cuando su madre enfermó, de los amigos que se fueron alejando, de las oportunidades que rechazó sin arrepentirse del todo, aunque a veces doliera. No se presentó como una víctima. Habló con calma, con una honestidad que desarmaba. Andrés escuchaba sin interrumpir, sintiendo cómo cada palabra iba encajando con las preguntas que llevaba dentro. Él también habló, aunque le costó más. Confesó que el éxito le había llegado rápido, pero acompañado de una soledad que nunca admitía en voz alta. Dijo que siempre había creído que dar dinero era suficiente, que cumplir con obligaciones era lo mismo que estar presente. Mientras hablaba, se dio cuenta de lo vacío que sonaba todo eso frente a la historia de Clara. Ella no lo juzgó, solo lo miró con atención, como si entendiera que reconocer una carencia ya era un primer paso. Ese silencio compartido se volvió cómodo, necesario. Con el paso de las semanas, comenzaron a verse con más frecuencia, a veces con la madre de Clara, a veces solos. Andrés empezó a entrar en un mundo que le era completamente ajeno. Un mundo donde el tiempo no se media en resultados, sino en gestos. Aprendió a tener paciencia, a escuchar sin pensar en la siguiente respuesta, a valorar lo que antes consideraba pequeño. Clara, por su parte, empezó a verlo sin el filtro del dinero o el estatus. Vio a un hombre inseguro detrás del traje, alguien que nunca había aprendido a quedarse cuando las cosas se volvían difíciles. Pero no todo era sencillo, y Res luchaba internamente con el que dirán. Sabía que su entorno no entendería esa relación. Sabía que muchos juzgarían a Clara sin conocerla. Una noche, durante una cena con socios, alguien hizo un comentario despectivo sobre las personas que se aprovechan de los demás. Andrés sintió una punzada. Por primera vez no se quedó callado. Respondió con firmeza, defendiendo valores que antes habría ignorado. Al hacerlo, se dio cuenta de algo importante: ya no estaba dispuesto a volver atrás. Clara notó el cambio. Lo vio más tranquilo, más real. Pero también sabía que ese camino no estaba libre de obstáculos. No quería ser la razón de un conflicto en la vida de Andrés. Se lo dijo con honestidad. Él la miró serio y le respondió que algunas cosas valían el riesgo, que no sabía a dónde los llevaría esa historia, pero que por primera vez no quería huir. Y en ese instante, ambos entendieron que lo que estaban construyendo no era una simple relación,
sino una transformación silenciosa que todavía no había mostrado su verdadero impacto. El verdadero impacto de esa transformación empezó a notarse cuando Andrés decidió llevar a Clara a un evento importante de su empresa. No era una cita romántica, ni una velada íntima. Era una reunión elegante y llena de personas influyentes, socios, inversionistas y conocidos que estaban acostumbrados a moverse en un mismo círculo. Andrés dudó antes de invitarla. No por vergüenza, sino por miedo. Miedo a que ella se sintiera fuera de lugar, miedo a que la juzgaran, miedo a enfrentarse él mismo a esas miradas que durante años había aprendido a ignorar. Clara aceptó después de pensarlo un poco. No buscaba encajar, solo acompañarlo. Pero dejó claro que si sentía que no pertenecía a ese espacio, se iría sin reproches. La noche del evento, Clara llegó con un vestido sencillo, elegante sin esfuerzo. No llevaba joyas llamativas ni intentaba destacar. Caminaba con la misma serenidad de siempre. Andrés la observó desde lejos y sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo. Cuando entraron juntos al salón, las miradas no tardaron en aparecer. Algunas curiosas, otras claramente críticas. Saludos fríos, sonrisas tensas. Andrés lo notó todo, y por primera vez no intentó disimularlo. Presentó a Clara con naturalidad. Sin explicaciones adicionales, como si no hubiera nada que justificar. Las conversaciones comenzaron a fluir alrededor de cifras, proyectos y planes futuros. Clara escuchaba en silencio, participando solo cuando se sentía cómoda. No fingía interés en temas que no entendía, pero tampoco se sentía menos por ello. Esa seguridad silenciosa desconcertó a más de uno. Hubo comentarios sutiles, preguntas con doble intención, intentos de medirla. Clara respondió siempre con respeto, sin defensas, sin necesidad de demostrar nada. Andrés observaba cada gesto, cada reacción, y sentía como algo se afirmaba dentro de él. Ya no veía a Clara como alguien que debía proteger, sino como alguien que sabía sostenerse por sí misma. En un momento, alguien preguntó a qué se dedicaba a ella. Clara respondió con sencillez. Dijo su trabajo sin adornos. Hubo un breve silencio incómodo. Algunos asintieron con desinterés. Andrés sintió la antigua incomodidad subir por su pecho, pero esta vez no permitió que Xar hiciera. Continuó la conversación con naturalidad, cambiando de tema, marcando un límite claro. Clara lo miró y en esa mirada hubo gratitud, pero también calma. No necesitaba que la defendieran, pero valoraba el gesto. Más tarde, Andrés fue llamado al escenario para dar unas palabras. No estaba planeado que hablara de nada personal. Tenía preparado un discurso sobre resultados y proyecciones. Pero mientras caminaba hacia el micrófono, vio a Clara entre la multitud. La vio tranquila, firme, siendo ella misma en un lugar que no estaba hecho para personas como ella. Y algo dentro del cambio de rumbo. Empezó a hablar de éxito, sí, pero de otro tipo de éxito. Habló de decisiones difíciles, de personas que se quedan cuando sería más fácil irse, de valores que no aparecen en los balances, pero sostienen todo lo demás. No mencionó nombres, no señaló a nadie, pero muchos entendieron. Clara sintió un nudo en la garganta, no porque se sintiera expuesta, sino porque nunca había esperado reconocimiento. Mucho menos en un escenario así. Algunos aplaudieron con entusiasmo, otros con cortesía. Andrés bajó del escenario con una sensación extraña, como si acabara de cruzar un punto sin retorno. Se acercó a Clara y le preguntó si estaba bien. Ella asintió, con una sonrisa sincera. Le dijo que estaba orgullosa de él, y esas palabras, simples y honestas, tuvieron más peso que cualquier aplauso. Esa noche, al salir del evento, caminaron en silencio unos minutos. Andrés confesó que había tenido miedo. Miedo de perder respeto, de ser juzgado, de romper con la imagen que había construido. Clara lo escuchó y le respondió algo que lo acompañaría mucho tiempo. Le dijo que las imágenes se rompen cuando no son reales y que quizá eso no era una pérdida, sino una oportunidad. Andrés entendió entonces que el cambio que estaba viviendo no era superficial. No se trataba de una relación, sino de una forma distinta de estar en el mundo.
Y aún quedaba una prueba más, la más difícil, que pondría todo en perspectiva. Ver la prueba más difícil llegó cuando Andrés creyó que ya había aprendido lo suficiente. No vino del exterior, sino de un lugar más profundo, de su propia familia. Un domingo por la tarde, decidió invitar a Clara a una comida en casa de su padre. No era una reunión cualquiera. Su familia representaba todo aquello de lo que él había formado parte durante años: tradición, estatus, apariencias bien cuidadas. Clara dudó. Sabía que ese encuentro no sería fácil, pero también sabía que huir no era una opción si quería ser fiel a sí misma. Aceptó con una condición que Andrés ya conocía bien: no fingiría ser alguien que no era. Desde el primer momento, el ambiente fue tenso. El padre de Andrés la recibió con cortesía distante. Las preguntas no tardaron en llegar, disfrazadas de interés: ¿a qué se dedicaba? ¿De dónde venía? ¿Cuáles eran sus planes a futuro? Clara respondió con la misma serenidad de siempre. No exageró, no minimizó nada. Dijo la verdad. Andrés observaba cada gesto, cada silencio, sintiendo cómo regresaban viejos miedos, miedos que creía superados. Se dio cuenta de que una cosa era enfrentarse al juicio de desconocidos y otra muy distinta, al de su propia sangre. En un momento, alguien mencionó la primera cita. Lo hizo como una anécdota curiosa, con una sonrisa que no escondía del todo el desprecio. Preguntaron si era cierto que Clara había llevado a su madre. El silencio se volvió pesado. Clara bajó la mirada por un segundo, no por vergüenza, sino por cansancio. Andrés sintió como algo se rompía dentro de él. Durante años había calado, había permitido comentarios parecidos, había elegido la comodidad del silencio. Esa vez no lo hizo. Respondió con firmeza. Dijo que sí, que era cierto, y que esa había sido una de las razones por las que estaba ahí con ella. Dijo que no veía nada de lo que avergonzarse en cuidar a quien te dio la vida. La reacción fue fría. Nadie discutió, pero tampoco celebraron sus palabras. Clara lo miró con atención, no con sorpresa, sino con respeto. Sabía lo que ese gesto significaba para él. Al terminar la comida, se despidieron sin alargar el momento. En el camino de regreso, Andrés se disculpó, no por lo que había dicho, sino por haberla expuesto a un ambiente que sabía que podía herir. Clara le respondió con calma. Le dijo que la herida no venía de las palabras, sino de la intención, y que ella había aprendido hacía tiempo a distinguir una cosa de la otra. Esa noche, Andrés no pudo dormir. Se dio cuenta de que el verdadero cambio no se media en grandes discursos ni en gestos públicos, sino en decisiones incómodas. Entendió que amar a alguien como Clara implicaba renunciar a ciertas aprobaciones, implicaba aceptar que no todos celebrarían su elección. Y por primera vez, eso no le pareció una tragedia, le pareció coherencia. Pensó en su madre, en cómo habría reaccionado ella. Y esa idea lo tranquilizó. Los días siguientes fueron silenciosos, pero no tensos. Clara siguió con su rutina, con su madre, con su vida. No exigió explicaciones ni promesas. Andrés, en cambio, sentía que estaba reordenando su mundo interno. Se dio cuenta de que ya no buscaba validación externa, que el respeto que había empezado a sentir por sí mismo era distinto, más profundo. Decidió invitar a Clara y a su madre a pasar un fin de semana fuera de la ciudad, no como un escape, sino como un gesto de inclusión real, sin escenarios elegantes, sin público, solo ellos. Ese fin de semana fue simple: caminatas lentas, conversaciones sin prisas, risas pequeñas. Andrés observó a Clara y a su madre y entendió algo fundamental. La riqueza que siempre había perseguido no estaba en lo que podía ofrecer, sino en lo que estaba dispuesto a compartir. Y aún así sabía que la historia no estaba cerrada. Quedaba un último momento, uno que no traería aplausos ni confrontaciones, pero sí una respuesta definitiva sobre quién era ahora y quién quería seguir siendo. El último momento no llegó con un conflicto, ni con una discusión, ni con una escena dramática. Llegó de una forma mucho más silenciosa, casi imperceptible. Una mañana cualquiera, Andrés estaba sentado en la cocina de su apartamento,
mirando a Clara preparar el desayuno mientras su madre descansaba en la habitación contigua. La luz entraba suave por la ventana. No había prisa, no había agendas apretadas, no había llamadas importantes, y en esa calma, Andrés sintió algo que nunca había experimentado con ta claridad, paz. No la paz que viene después de lograr un objetivo, sino la que nace cuando ya no estás huyendo de ti mismo. Clara se dio cuenta de su mirada y le preguntó si estaba bien. Andrés asintió, pero no respondió de inmediato. Tardó unos segundos en encontrar las palabras. Le dijo que por primera vez sentía que su vida no estaba dividida en compartimentos, que ya no era el empresario en un lugar y la persona en otro, que todo empezaba a tener sentido como un conjunto. Clara lo escuchó con atención, como siempre. No celebró ni dramatizó sus palabras. Solo le dijo algo sencillo, que eso pasaba cuando dejabas de elegir por miedo. Ese día, Andrés tomó una decisión que llevaba tiempo formándose dentro de él. No fue un anuncio público ni un gesto grandilocuente. Decidió reducir su ritmo de trabajo, delegar más, estar presente de verdad. Decidió que no quería una vida donde el éxito fuera una excusa para la ausencia. No lo hizo por Clara ni por su madre, lo hizo porque ya no podía a ignorar lo que había aprendido junto a ellas. Entendió que cuidar, quedarse, acompañar, también era una forma de valentía, una que nunca le habían enseñado. Pero Clara, por su parte, no cambió su esencia. No se convirtió en alguien distinta, no aspiró a un mundo que no sentía propio. Siguió siendo la misma mujer firme, tranquila, coherente. Y eso fue precisamente lo que selló la historia, porque Andrés no tuvo que salvarla, ni ella tuvo que adaptarse a él. Se encontraron en un punto honesto, donde ninguno tuvo que dejar de ser quien era. La relación creció sin promesas exageradas, sin planes diseñados para impresionar a otros. Creció en lo cotidiano, en lo real. Con el tiempo, Andrés volvió a visitar a su familia, esta vez sin explicaciones largas, sin defensas. Simplemente presentó su vida tal como era. Algunos aceptaron, otros no, y por primera vez, eso no definió su tranquilidad. Había aprendido que el verdadero respeto empieza por uno mismo. Clara lo acompañó, pero nunca exigió ese espacio. Él lo eligió, y esa diferencia lo cambió todo. Una tarde, mientras caminaban los tres por el parque, la madre de Clara se detuvo un momento. Miró a Andrés y le agradeció. No por el dinero, ni por las comodidades. Le agradeció por quedarse. Andrés sintió un nudo en la garganta. Entendió que ese agradecimiento no era una deuda, sino un reconocimiento mutuo. Que quedarse, cuando sería más fácil irse, es una decisión que habla de quién eres en realidad. Esta historia no trata de un millonario que cambió su vida por amor, ni de una mujer sencilla que fue recompensada. Trata de algo más profundo. Trata de cómo una decisión incómoda, cómo llegar a una cita con tu madre del brazo, puede revelar verdades que llevamos años evitando. Trata de mirar más allá de las apariencias y atreverte a quedarte cuando todo te empuja a huir, pero ahora quiero leerte. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te tocó más y por qué. Tal vez tú también has tenido que elegir entre encajar o ser fiel a tu realidad. Si esta historia te hizo pensar en alguien, compártela. Nunca sabes a quién puede ayudarle a escucharla hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final, por escuchar con el corazón y por ser parte de Relatos de Hakim Zarin, donde las historias no buscan enseñar desde arriba, sino caminar a tu lado. Please like the video, subscribe to the channel and bell notification on for latest video.